Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra segunda eh, conferencia del día de hoy. Les recuerdo la dinámica de preguntas y respuestas. Pueden ir poniendo su pregunta en la cajita del chat, o bien al finalizar la conferencia pueden ir levantando la mano para dar entrada a sus preguntas de manera ordenada. La conferencia del día de hoy se titula Libertad de expresión, ¿cuál es el límite? Y será moderada por Mario Lara. Mario es licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey, donde se graduó como parte del programa de honores de dicha institución. Obtuvo un desempeño sobresaliente en la prueba de egreso de la licenciatura del Ceneval. Es miembro de la Sociedad Legal de Honor Internacional Phi Delta Phi. Cuenta con una acentuación en Derecho Internacional de los Negocios y es candidato a maestro por la Universidad de Monterrey y Universidad de París, Panteón Assas. Se ha desarrollado como asesor de diferentes proyectos de tecnología, siendo su área de especialidad el cumplimiento legal de derecho de la tecnología. Ha trabajado me perdí aquí está, perdón. Ha trabajado como asesor y colaborado y coordinado diferentes proyectos políticos relacionados en la participación ciudadana, el involucramiento en los jóvenes en la vida pública, la promoción de los derechos humanos y en general la construcción de proyectos de política ciudadana de la mano de diferentes institutos políticos. En el ámbito educativo ha fungido como coordinador de capacitación para la presentación de los exámenes generales para el egreso de la licenciatura de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey, misma institución en donde se ha igualmente desempeñado como coordinador de proyectos del programa de la licenciatura en Derecho y en donde actualmente funge como coordinador de atención de casos de su Centro de Equidad de Género e Inclusión CEGI. Le damos la bienvenida a nuestros ponentes y a nuestro moderador. Adelante, Mario. Hola Ariadna, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues muchísimas gracias por la invitación y por la invitación para moderar. Primero que nada, quisiera saber si me escuchan bien, todas y todos. Sí, perfecto, la estoy viendo ya en las cámaras. Bueno, pues bueno, como lo comentaba Ariadna, el día de hoy nos encontramos aquí con una tarea muy importante, que es el poder analizar dentro de los derechos de todas y todas como seres humanos, cuál es el límite a nuestra libertad de expresión, que siempre o en muchas ocasiones es utilizada como este derecho que tenemos las personas a poder decir nuestra opinión y a poder expresar nuestra opinión en diferentes foros. Sin embargo, es un derecho que, como todos decimos los abogados, pues se encuentra un límite en algún lado, y eso es lo que vamos a revisar aquí el día de hoy. Ariana, no sé si vas a presentar a nuestros conferencistas o me permito yo realizarlo. Adelante, tú los puedes presentar. Bueno, pues claro que sí. Pues primero que nada, y en el orden de aparición de aquí de la pantalla, me permito presentar a quien fuera en algún momento mi maestro también igualmente, el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, el cual es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología y es maestro en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la misma institución. A su vez, dentro de la carrera judicial ha ejercido cargos de escribiente, secretario, fedatario de primera instancia, secretario general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, juez de primera instancia, magistrado interino, entre otros. A su vez, en el ámbito académico, ha sido catedrático de la licenciatura y posgrados de la Facultad de Derecho y Criminología de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a su vez de la Universidad Valle de México, de la Universidad Metropolitana y de la UDEM. Y ha participado en proyectos de innovación judicial, de tecnologías de la información para los sistemas de justicia y de modernización de procesos de gestión judicial, así como ha recibido diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional. ¿Cómo está, maestro? Aquí lo estoy viendo en pantalla. Muy buenos días y bienvenido.
Muchas gracias a todos y a todas, estoy a la orden. A su vez, el doctor Óscar Pérez de la Fuente, de igual manera nos acompaña. Él es profesor investigador del área de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, donde ha impartido materias como Introducción al Derecho, Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho, Filosofía Política, Ética y Deontología Profesional del Periodismo, cuestión que creemos va a ser de suma importancia en este momento. Y de igual manera ha impartido cursos de Derecho de Perspectiva Feminista en el doctorado del Feminismo desde la Teoría Crítica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito 5 libros, 6 ediciones de libros colectivos, 30 artículos en revistas indexadas y 44 capítulos de libro sobre diversidad cultural, libertad de expresión, derechos humanos e interpretación judicial. Y bueno, bienvenido, doctor. Gusto en saludarlo a España, en España, no sé qué horas sean por allá. Creo que tiene apagado el micrófono, doctor. Sí, mi micrófono, ahora. Encantado de estar aquí. Hoy aquí en España son las 5:07 de la tarde. Perfecto, doctor, pues un gusto en saludarle. Y bueno, antes de iniciar con nuestro desarrollo de nuestra conferencia del día de hoy, bueno, como lo vimos, el tema aquí importante es el poder analizar respecto de las dos perspectivas que nuestros ponentes tienen, cuál podría ser o cuál es el límite bajo el cual la libertad de expresión puede ser, pues, vaya la redundancia, limitada, o hasta dónde debe de llegar este derecho humano de libertad de expresión, que en México lo tenemos en nuestra Constitución y a su vez en diversos tratados internacionales en materia. Entonces, para este tema voy a pedir aquí la intervención. Tengo aquí anotada la intervención primera del doctor Óscar, en donde tendrá un tiempo de 30 minutos para hablarnos de este tema desde su perspectiva respecto a los límites de la libertad de expresión, para evitar que llegue a un discurso de odio o una afectación a minorías. Entonces, maestro, si no tiene inconveniente, iniciamos con usted y tenemos 30 minutos para ello. Usted puede explayarse de la manera que usted guste y pues adelante. Muy bien, pues gracias por la presentación. Bueno, estoy encantado de estar aquí y de compartir una actividad con el UDEM que conozco, que es una universidad que conozco y con la que he colaborado. He preparado una presentación. Básicamente vamos a ver 3 niveles: el nivel jurídico, el nivel deontológico y el nivel ético. Me parece que son relevantes para el debate y para contestar a la cuestión que planteaba el moderador sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión. Quizá la pregunta es muy amplia y vamos a empezar con una perspectiva comparada entre Estados Unidos, Alemania y España, ¿no? Luego veremos algo de la regulación en México y luego pasaremos a la parte de deontología. Bien, en Estados Unidos la libertad de expresión es una libertad casi sagrada o es una libertad muy preciada, y hacen una interpretación de la primera enmienda que literalmente dice: el Congreso no hará ninguna ley recortando la libertad de expresión o de la prensa. Esta interpretación es una interpretación casi literal que lleva a una interpretación libertaria, a una interpretación liberal conservadora, es decir, que interpreta que el Estado no ha de intervenir en los temas de libertad de expresión. ¿Cuándo el Estado está justificado que intervenga en los temas de libertad de expresión desde la perspectiva norteamericana? Cuando se produce lo que en su terminología llaman una violación de la paz, es decir, cuando van a haber inminentes desórdenes públicos, es decir, cuando ya el lenguaje se convierte en acciones o una amenaza de acciones, ¿no? O una amenaza de violencia. Todo esto está explicado en una serie de jurisprudencia, de lo que los americanos llaman case law, con una serie de casos que la Corte Suprema va explicando cómo entiende la libertad de expresión, a la vez con una serie de expresiones jurídicas que va llenando de contenido y que va cada vez
pues modelando cuál es la visión de la libertad de expresión. Por ejemplo, una de las expresiones más importantes es el mercado de las ideas. Es decir, que no es el juez el que debe decidir si una idea es buena o es mala, sino es la libre competición de las ideas en el mercado. Es decir, esto es una autorregulación. Esto lo veremos más adelante con los temas de deontología y de ética. Por tanto, un juez no tiene que decir si una idea es buena o mala, es el mercado. Esto es una idea, digamos, un poco neoliberal. Podría ser una idea muy interesante con esto de Internet, los flujos de información y así, pero la interpretación que hace la Corte Suprema y la interpretación que se hace mayoritariamente en Estados Unidos es una interpretación libertaria, es una interpretación liberal conservadora. Solo el Estado interviene cuando hay violencia o desórdenes públicos. El típico caso hay una expresión que es muy ofensiva en inglés para referirse a los negros, a las personas negras, a las personas de color, que es nigger, y que eso no es considerado el lenguaje del odio, o al menos no es castigado criminalmente. Y por lo tanto lo que se busca es que haya violencia o amenaza de desórdenes públicos. Hay dos casos que nos explican, digamos, estos límites de la libertad de expresión, cómo se entienden desde el punto de vista norteamericano. El primero es el caso Shoki, donde se pide permiso para que una manifestación nazi discurra en el barrio de supervivientes del Holocausto, donde viven mayoritariamente supervivientes del Holocausto. Y la Corte Suprema dice, sí pueden, están parados por la libertad de expresión. Finalmente, esta manifestación va por otro barrio, no por aquel donde había supervivientes del Holocausto. Otro caso muy interesante de analizar, y luego en las preguntas, si quieren, lo podemos analizar, es el caso Raab versus St. Paul, que es muy criticado por la doctrina, por ejemplo, por Owen Fisk, por Judith Butler, por toda una serie de autores que están en contra de la visión de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema lo que dice es que la ordenanza que prohíbe que haya cruces en llamas en el jardín de una familia negra, digamos que esto es una práctica racista del Ku Klux Klan para amenazar familias negras, la ordenanza que prohíbe las cruces en llamas, iba contra la primera enmienda. Y la libertad de expresión está por encima de hacer ordenanzas que prohíban las cruces en llamas. Entonces, bueno, este es un caso muy controvertido. La Corte Suprema dice, nosotros no estamos a favor de las cruces en llamas, estamos a favor de que haya una regulación que prohíba las cruces en llamas, porque creemos que tiene que haber una neutralidad de contenido y que no tenemos que tomar partido entre los tolerantes y los intolerantes. Esto desde la perspectiva europea no se entiende. No se entiende. Cuando yo se lo explico a mis alumnos, no entienden estos casos de libertad de expresión en Estados Unidos, ¿no? Pasamos a la visión alemana. Bueno, si no lo he dicho hasta ahora, la visión norteamericana está basada en lo que se llama libertad negativa, es decir, no interferencia estatal. La visión alemana está basado en lo que se llama libertad positiva. Si a alguien le interesa, yo tengo un artículo en internet que compara la visión alemana y la visión norteamericana, ¿no? La visión alemana es opuesta a la norteamericana, digamos. La visión alemana es que el valor supremo no es la libertad de expresión, sino la dignidad humana, y que hay una democracia militante para combatir a los enemigos de la democracia. En ese caso se interpreta que es el Partido Comunista y el Partido Nazi, que están prohibidos en Alemania. Y se han dado toda una serie de casos, digamos, de jurisprudencia bajo el punto de vista que se considera que todo aquello que tenga que ver con el nazismo, pues se quiere eliminar o prohibir, o digamos, hay una visión militante en contra de todo aquello que tiene que ver con el nazismo. Hay dos casos relevantes o interesantes. Uno es un caso de unas camisetas. Bien, hay que explicar algo antes. En Alemania está prohibida la representación de la esvástica nazi, ¿no? El símbolo nazi. El caso de las camisetas es muy interesante porque el Tribunal Constitucional alemán tuvo que decidir si una camiseta que utilizaba la esvástica para reírse de la esvástica, o sea, para reírse de los nazis, podía utilizar la esvástica en un contexto irónico, digamos, en un contexto de burla. Y la respuesta es que sí.
La esvástica está prohibida, pero para burlarse de la esvástica se pueden utilizar los símbolos nazis, lo cual es bastante interesante desde el punto de vista jurídico, ¿no? El siguiente caso es el caso Luz, que es un caso, un leading case, ¿no? Es un caso, uno de los primeros casos que hubo. Es un cineasta que está muy identificado con los nazis y que después de la Segunda Guerra Mundial hace una película que no tiene nada que ver con el tema nazi. Sin embargo, un periodista le hace un boicot porque considera que Alemania no puede estar siempre representada por los mismos y porque este es el autor más representativo de los nazis. Entonces, el director demanda al periodista por una demanda civil por lucro cesante, digamos, porque ha perjudicado su beneficio. Y el Tribunal Constitucional alemán tuvo que decidir en uno de los primeros casos de libertad de expresión, que empezó a hablar de ponderación, del derecho al honor, de la libertad de expresión, de ponderación caso a caso, etcétera, un caso muy interesante jurídicamente, tuvo que decidir si el boicot estaba justificado o no. O sea, si se podía hacer un boicot por motivo de que este era el director más representativo de los nazis y pues no querían que Alemania continuara siendo representada por este director. Ganó el periodista, es decir, el boicot estaba justificado por esta visión de la jurisprudencia bajo el punto de vista de que, digamos que todo aquello que tenga que ver con los nazis se quiere prohibir o se quiere regular de una manera especial, ¿no? Bien, con respecto a España, estamos en un camino medio entre, digamos, la libertad negativa del sistema norteamericano y la libertad positiva del sistema alemán. ¿Por qué digo esto? Porque hay toda una serie de casos donde se prohíbe el racismo, pero no se prohíbe la negación del Holocausto. Es decir, el caso Violeta Friedman es un oficial nazi que hace una serie de declaraciones racistas, antisemitas, negadoras del Holocausto a una publicación. Una superviviente del Holocausto, hija de supervivientes, hija de víctimas del Holocausto, demandó a la publicación y demandó al oficial nazi. Y el Tribunal Constitucional le dio amparo, pero por racismo. O sea, este oficial nazi decía algo así como lo del Holocausto no podía ser verdad porque actualmente hay muchos judíos vivos, ¿no? Una cosa así. Pero ya digo que por el juicio de la historia, o sea, lo que dice el Tribunal Constitucional es que no es un juicio histórico, no va a hacer un juicio histórico y que, digamos, que solo puede castigar por racismo. Luego hay otro caso, Makoki, un cómic antisemítico, también sobre los campos nazis, pero la burla es tal que parece que se pone del lado de los torturadores en vez de del lado de las víctimas. Y es considerado racista y se prohíbe por parte del Tribunal Constitucional. El caso de la librería Europa es una librería con material nazi, antisemita, racista en Barcelona. Es un caso muy interesante jurídicamente porque llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tiene que elegir si la negación del genocidio es delito y la justificación del genocidio es delito. Finalmente decide que la negación del genocidio no es delito, no es constitucional que sea delito, por la idea que ya estaba teniendo de que el tribunal no era un tribunal de hechos históricos. En cambio, la justificación del genocidio sí es delito. Con lo cual, desde la doctrina internacional se critica porque este es un medio camino. O sea, la justificación es delito, la negación no es delito. Es un poco complicado esta situación. En la reforma del Código Penal de 2015 se incluye de nuevo la negación del genocidio, aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que no es delito, según la Constitución, pero se le incluye una circunstancia, una condición, y es que altere la paz social. Si altera la paz social y es público, la negación del Holocausto es delito en España actualmente. Bien, actualmente el debate sobre la libertad de expresión es muy interesante en España y lo voy a resumir en pocas frases, pero para que se den cuenta, digamos, del tipo de debate que se está dando.
es decir, lo habrán seguido por los medios de comunicación, pero hay toda una serie de casos, por ejemplo, el caso de la quema de la foto de los Reyes en un acto público en Girona, al final de una manifestación. El Tribunal Constitucional dijo que eso era lenguaje del odio y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que eso es crítica política y que no se puede prohibir. Ha habido otro caso de incitación a quema de la bandera, donde en un acto militar un trabajador que protestaba por una protesta laboral dijo: hay que prender fuego a la bandera, a la puta bandera. Y el Tribunal Constitucional ha condenado. Y seguramente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dirá: no se puede condenar por esta. Lo que quiero decir es, la situación actualmente es los delitos de injurias a la corona, protección de los símbolos nacionales, víctimas del terrorismo, protección del terrorismo o enaltecimiento del terrorismo, están fuertemente protegidos por los jueces. Sin embargo, el delito del 510 de incitación al odio para las minorías pocas veces se condena. Es decir, y a mí me parece que tendría que ser al revés. Es decir, el 510 de incitación al odio tendría que ser un artículo útil para condenar a personas que por el lenguaje del odio supusieran un lenguaje hostil, despreciativo, denigrador de las personas pertenecientes a las minorías. Sin embargo, en España la tendencia es la contraria. El lenguaje del odio prácticamente se castiga muy poco, y lo que se castiga son las injurias a la corona, los símbolos nacionales, al enaltecimiento del terrorismo. Tenemos raperos que están encausados y que están perseguidos por los tribunales, por canciones. Pero ya digo que son por estos delitos, no son por persecución, digamos, del delito de odio, de la incitación al odio, ¿no? Este es un tema muy interesante, este es un punto muy interesante que si quieren luego las preguntas yo les amplío. Bien, este es el caso de la librería Europa, de la negación no es delito, la justificación sí es delito. Les voy a hacer una breve repaso de cosas que ya saben, porque es la regulación que hay en México, me parece que también es relevante para este debate. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra. Por tanto, igualdad y no discriminación en la Constitución. No a la censura, ni a cortar la libertad de difusión. Esto es importante, esto también es muy importante ahora con Internet, el no a la censura, el derecho a la libertad en todos los medios. La igualdad real de oportunidades también es algo que está amparado y reconocido en México. Y hay una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Por tanto, sí que hay, digamos, cierta posibilidad de proteger a las minorías desde la legislación y desde la Constitución mexicana. Por ejemplo, en los casos de discriminación que se recogen en esta ley de discriminación está promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación, incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria o exclusión, realizar o promover violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, económica, por la edad, género, etc. Por tanto, el lenguaje del odio, en cierta manera, sí está regulado en la legislación mexicana. Quizá no hay un delito en el Código Penal, pero tampoco hay un delito de injurias y calumnias, sino que se persigue por la vía civil. Pero sí que tenemos un concepto de lenguaje del odio y de protección de las minorías por parte del derecho. Bien, hasta aquí la parte jurídica. Voy a entrar a la parte deontológica. A mí me parece muy importante la parte deontológica. Tendría que hacer como una introducción de la diferencia entre deontología y derecho. No tengo mucho tiempo, voy a ir directamente al grano.
pero sí decirles que el derecho tiene las sanciones jurídicas, que son en el orden penal la prisión, la multa o la inhabilitación para cargo público. En cambio, la deontología, la sanción suele ser el prestigio profesional o también considerarse un buen profesional, o también en algunos colegios, por ejemplo, los colegios profesionales de periodistas son ser apartado del ejercicio de la profesión o tener una multa o aparecer en un informe anual donde se consideran las buenas prácticas y malas prácticas de la profesión, pero básicamente la principal sanción deontológica es el prestigio, es decir, ser considerado un buen profesional. Si la pregunta de hoy es ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? Vamos a dar la respuesta desde la deontología. Para eso vamos a seguir el manual de estilo sobre minorías étnicas del Colegio de Periodistas de Cataluña. No hay que incluir el grupo étnico, el color de la piel, el país de origen, la religión o la cultura si no es estrictamente necesario para la comprensión global de la noticia. A veces en España hay titulares del tipo 3 colombianos atracan una joyería en Madrid. Claro, eso es contra la deontología, eso no lo pueden hacer. Un buen periodista no puede decir que la noticia es que personas de otros países se están atracando, porque eso fomenta la xenofobia. Por tanto, no podemos fomentar la xenofobia con el periodismo, no podemos hacer sensacionalismo. A veces me han preguntado, ¿pero puedo poner la nacionalidad en el cuerpo de la noticia? Sí, pero no en el titular. O sea, si es relevante para la información, se puede poner en el cuerpo de la noticia, dar la información de que... Pero nunca van a encontrar un titular en España que diga 3 españoles han atracado una joyería, porque se da por supuesto. O sea, es lo que vende es la xenofobia, lo que vende es el crear alarmismo, ¿no? Es necesario contrastar las versiones institucionales, hay que potenciar las propias de las minorías étnicas y tener cuidado con las informaciones referidas a los países de origen. Esto es importante porque normalmente se dan las informaciones de la policía o se dan las informaciones institucionales de la administración, pero no se contrasta con las fuentes de los propios inmigrantes o de las fuentes de las propias minorías, ¿no? De los colectivos, ¿no? Es necesario evitar las generalidades, los maniqueísmos y la simplificación de las informaciones. Los residentes extranjeros no comunitarios son tan poco homogéneos como los autóctonos. Esto es importante también. A mí estoy preocupado por la ética del periodismo. Como han comentado, yo di clases sobre ética del periodismo. El tema de los titulares. Lo que he comentado antes sobre la nacionalidad, pero en general con los titulares se suele querer llamar la atención y querer resumir una noticia en unas pocas frases o en unas pocas palabras, y se hace generalidades y se alude a tópicos y estereotipos que suelen discriminar y suelen convertirse en un estigma para las minorías, ¿no? Hay que evitar crear inútilmente conflictos y dramatizarlos, hay que potenciar las noticias en positivo. Por ejemplo, en España, las personas de color, las personas negras, suelen aparecer en las noticias sobre la valla de Ceuta y Melilla, o sea, personas que quieren entrar a España. Pero no hay noticias positivas sobre la integración de las personas de color en la sociedad española, o se dan pocas noticias sobre inmigrantes integrados en la sociedad española. Se suele aparecer las noticias que suelen vender más son noticias en negativo, ¿no? Hacia una multi-interculturalidad enriquecedora para todos, la potenciación de las informaciones en positivo. Lo que quiere decir esto es que si son ustedes periodistas, tienen una responsabilidad con respecto a las minorías. Y a la hora de tratar a diferentes minorías, por ejemplo, en España es importante el tema de la minoría gitana, de las mujeres gitanas, o por ejemplo en Latinoamérica es importante el tema de las minorías indígenas, ¿no? De los pueblos indígenas. Tienen una responsabilidad para tratar desde la interculturalidad, desde el respeto, desde el multiculturalismo, desde el conocimiento. Esto, por ejemplo, es interesante. En los países anglosajones, los conductores de los informativos son de diferentes razas, etnias, de diferentes procedencias. En cambio, y los conductores de los programas tienen diferentes orígenes.
En cambio, esto es más homogéneo en otros países, ¿no? No hay tanta pluralidad en otros países, ¿no? Bien, como la pregunta es cuáles son los límites de la libertad de expresión, les voy a hablar de un libro que pueden encontrar en internet de un autor mexicano, Odium Dicta, que da una fórmula para saber cuándo el lenguaje del odio debe ser prohibido y cuándo no. Es una fórmula, digamos, para establecer criterios sobre el lenguaje del odio, lo cual me parece que es relevante, ¿no? Les planteo como ejercicio lo siguiente. Vamos a comparar 3 textos. Bueno, vamos a comparar 3 textos. Uno es de Oriana Fallaci, que es el que ven, porque los Osamas de Bin Laden son decenas de miles y no están solos en países musulmanes, están por doquier y los más agredidos están precisamente en Europa. La cruzada al revés dura hace demasiado tiempo, amigo mío. Bueno, este es un texto. Este es otro texto también en la misma línea sobre los musulmanes. Este es una expresión bastante racista de Oriana Fallaci. Entre otras expresiones, el libro se incluía la frase siguiente: "Ils se multiplican comme rats", se multiplican como las ratas, sobre que un libro posterior afirma: ningún proceso liberticida podrá negar algo de lo que ellos mismos se vanaglorian. Bien, Oriana Fallaci es una periodista italiana muy famosa que hizo muchas entrevistas y al final de su vida empezó a escribir artículos contra los musulmanes, especialmente los musulmanes en Europa. Huntington, en El choque de las civilizaciones, dice: las fronteras del Islam son sangrientas y también lo son sus áreas y territorios internos. Y habla del choque de civilizaciones. Y, por ejemplo, en El reto hispano, en otra obra, habla de los hispanos como la desconfianza en la gente ajena a la familia, la falta de iniciativa, seguridad y ambición, la poca importancia que se da a la educación y la aceptación de la pobreza como una virtud necesaria para entrar en el cielo. Así describe a los hispanos que están en Estados Unidos. Y Soulas, le resumo el párrafo, lo que dice es que se produce en Francia una guerra civil étnica y que los inmigrantes magrebíes violan a las mujeres francesas en los suburbios de Francia. Bien, estos son 3 casos de lenguaje del odio en diferentes intensidades. Y el ejercicio, esto es un ejercicio que yo ponía a mis estudiantes. Era una práctica de ética del periodismo. Y les decía, ¿cómo se tiene que regular esto? Y entonces, digamos, este formato, digamos, no vamos a hacer un debate ahora, pero si pudiéramos hacerlo, veríamos, digamos, las diferentes posibilidades de estos 3 textos. Les digo, el caso de Oriana Fallaci fue juzgado y no fue considerado por una cuestión formal. El caso de Huntington nunca fue juzgado y el caso de Soulas fue juzgado en Francia y fue juzgado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha sido condenado en ambos casos. Por tanto, a la pregunta inicial de cuáles son los límites de la libertad de expresión, la respuesta es: el odio existe, el odio es un sentimiento, el odio tiene grados y depende de la intensidad y la forma en que se expresa, el derecho tiene que intervenir, o tiene que intervenir la deontología, o tiene que intervenir la ética. Ese es el tema, ¿no? Soulas es un caso de intervención jurídica, quizá Oriana Fallaci es un caso de deontología, no sé, eso lo dejo también para su criterio o para su debate, ¿no? Por ejemplo, en esta obra Odium Dicta se propone estos criterios de humillación, malignidad, intencionalidad y que sea un grupo en situación de vulnerabilidad tipificado. Esto es importante porque el tema es que la corona no es un grupo de vulnerabilidad tipificados, ni incluso las víctimas del terrorismo. Bueno, en cierta manera podrían ser las víctimas del terrorismo, pero los símbolos nacionales no son un grupo en situación de vulnerabilidad tipificado. Por lo tanto, no se corresponde con un caso de lenguaje del odio, ¿no?
Bien, se puede ver la intencionalidad, la malignidad, que consiste en humillar o excluir a grupos en situación de vulnerabilidad o a personas identificadas como integrantes de tales grupos. Y este grupo en situación de vulnerabilidad es un grupo históricamente discriminado en un tiempo y lugar determinados, ¿no? Bueno, aquí les dejo solo para que lo piensen el tema de la libertad de expresión y los sentimientos religiosos. Si la blasfemia debe ser delito, tengo 2 artículos en internet que pueden encontrar, uno sobre el delito de escarnio en España y otro sobre la blasfemia como concepto denso. Este está en inglés. Solo les planteo para que se lo piensen, porque es un debate muy complicado. Esto es una de las caricaturas de Mahoma. En concreto es la caricatura de Mahoma que más ofensa produce, puesto que es una caricatura donde parece que este musulmán, su turbante es una bomba, con lo cual se está diciendo que todos los musulmanes son terroristas o todos los musulmanes son violentos. El debate es un debate muy amplio, pero algunos lo que sostienen es que esto no es una blasfemia, sino esto es lenguaje del odio dirigido a los musulmanes, porque se les está generalizando, se les está estigmatizando, se les está considerando el targeting, digamos, del lenguaje del odio, del estigma social, de los estereotipos y de los prejuicios. Por tanto, para algunos esto debería estar prohibido jurídicamente, hacer este tipo de lenguaje, ¿no? Es un tema muy polémico, muy controvertido. Si quieren podemos hablar sobre el tema. Finalmente, la parte ética. Les explico los 4 modelos éticos y ya finalizo mi exposición. ¿Por qué me parece interesante que tengan estos criterios? Me parece relevante porque les voy a explicar 4 enfoques sobre la ética que pueden aplicar a su práctica profesional. ¿Me explico? Eso me parece útil para los periodistas, para todas las profesiones. El primero es el modelo deontológico. El modelo deontológico se basa en Kant y se basa en una visión legalista de reglas máximas, deberes y principios a priori. Por tanto, lo que es moral es algo que se pueda convertir en ley universal. Está lo del imperativo categórico, actúa de acuerdo con la máxima, que al mismo tiempo pueda ser ley universal, o trata al otro no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Pero la visión del modelo deontológico lo que diría es que, por ejemplo, nunca hay que mentir, nunca, en ningún caso, o siempre hay que mantener las promesas, siempre, porque es una visión rigorista basada en deberes y que no admite excepciones. Es una visión a priori, racional, que no tiene en cuenta lo empírico. El segundo enfoque es el enfoque consecuencialista. Conseguir la mayor felicidad para el mayor número. Las variables pueden ser utilidad, placer, felicidad, bienestar, dinero. Lo que hemos de incrementar es una variable al máximo. Por tanto, las cuestiones morales son objetivas, científicas y calculables, y podemos saber en cada caso cuál es la decisión correcta. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con que podamos medir la felicidad o la utilidad, y esto es una cosa bastante complicada y hay bastantes problemas, ¿no? Les estoy resumiendo mucho cosas complicadas, pero para que lo entiendan, ¿no? Por último, el consecuencialista puede ser egoísta o social. El consecuencialista egoísta solo mira para él. El consecuencialista social mira para el conjunto de la sociedad. O sea, ¿cuáles son las mejores consecuencias para el mayor número? El consecuencialista egoísta solo mira cuáles son las mejores consecuencias para mí. El modelo maquiavélico lo que desea es el éxito, y para conseguir el éxito es capaz de cualquier cosa. Maquiavelo nunca lo dijo, pero la visión es el fin justifica los medios. Esta frase se atribuye a Maquiavelo, pero él no lo dijo. Dijo algo muy parecido, pero no dijo eso. Con lo cual, si vamos a triunfar, cualquier medio que utilicemos será alabado. Es una visión pragmática, es una visión que no se preocupa por las consecuencias, y es una visión hipócrita. Es decir, quien es maquiavélico, en este sentido, deberá fingir ser buena persona,
ser respetable, pero siempre encontrar una excusa para no serlo en el fondo, o digamos lo que ha de hacer es según su conveniencia, ¿no? Por ejemplo, sobre si hay que mantener las promesas, Maquiavelo lo que dice es, en principio sí hay que mantener las promesas, pero si el príncipe considera que no ha de mantenerlo, siempre encontrará una excusa adecuada para no mantener las promesas. Dicho de otra forma, el príncipe ha de hacer aquello que más le convenga para seguir en el poder. Eso es la visión maquiavélica. Por último, el modelo virtuoso. El modelo virtuoso a mí me gusta y es muy interesante desde el punto de vista de la deontología profesional, de la ética. Se basa en Aristóteles y lo que dice es que tenemos que educar el carácter. ¿Y cómo educamos el carácter? Pues si uno practica las virtudes, se convierte en virtuoso. Y las virtudes son la justicia, la templanza, la fortaleza, las virtudes aristotélicas, ¿no? Y por ejemplo habla del término medio, el balance entre un defecto, entre dos defectos es el término medio, que es la moderación, ¿no? El exceso siempre es malo, hay que ser moderado. Por último, este modelo virtuoso no es relativista, o sea, no todo vale, puesto que no todo puede ser una virtud. Y digamos que cada uno puede ser virtuoso, pero hay cosas como el asesinato, la envidia, que no pueden ser virtudes, más bien son vicios, con lo cual las virtudes contextualmente pueden ser algo variable, pero siempre dentro de un determinado ámbito, ¿no? Por tanto, esta visión se basa en el carácter, se basa en la experiencia, se basa en la inteligencia práctica, en la prudencia, y lo que nos dice es que un buen profesional surge después de haber aprendido de la práctica cuáles son los modelos de excelencia de determinadas prácticas profesionales, y de ahí surge lo que es un buen profesional, de lo que ahí surge lo que es un profesional virtuoso. También digamos, por contradicción, surge lo que es un profesional vicioso, ¿no? ¿Cuál serían los vicios o los defectos que convertirían a un profesional en un mal profesional, ¿no? Bien, he hablado de muchas cosas, he ido un poco rápido, he querido hacer un resumen de lo jurídico, lo deontológico y lo ético para contestar a la pregunta que hacía el moderador sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, me voy a permitir nada más brevemente comentar ciertos puntos que hemos visto en esta primera parte. Primero que nada, puntualizando este estudio de la deontología, pues como lo mencionó el doctor, es una rama de la ética de Kant que decía que cuáles deben de ser los deberes éticos de cada profesionista. Entonces, estamos hablando ahí de la parte ética, como comenta el doctor. Sin embargo, y es importante que lo puntualice, en México, doctor, también nos encontramos en un punto medio, ¿no? Es decir, así como en España, es decir, cuál va a ser la libertad positiva y cuál va a ser la libertad negativa que vamos a tener que vigilar a la hora de esta parte, ¿no? Entonces, en esta parte de qué manera la autoridad tiene que reaccionar o tiene que prevenir, como lo mencionaba en este momento el doctor, es justo lo que vamos a ver ahorita con el maestro Mauro Zacarías, que es la otra parte, ¿no? Es decir, ya tenemos aquí desde una perspectiva mayormente de la ética, si bien relacionada con la parte jurídica, pero mayormente de la ética. Y ahora nos permitiremos ver del otro lado, de la parte jurisdiccional, de la parte de la autoridad, cuál es este límite que llegamos o a que la autoridad marca y de qué manera su función como autoridad debe de ser la vigilancia de estos límites de la libertad de expresión y la vigilancia también del derecho de la misma libertad de expresión. Entonces, si gustan, pasamos con nuestro siguiente ponente del día de hoy. Adelante, maestro, a sus órdenes. Muchas gracias. Voy a poner aquí mi relojito porque yo soy muy rollero y siempre me paso, pero a ver. Sí, muchas gracias al doctor Oscar. Realmente su presentación fue muy, muy rápida, pero muy amplia y también muy rica en conceptos que me van a permitir a mí hablar más desde el tema operativo. Miren, México
según lo vemos en el tema de la procuración de justicia, se ve en las mesas generales de seguridad y también se ve a nivel nacional, bueno, perdón, me adelanté, bueno, agradezco a la UDEM, agradezco a Marcela, a Mario, que fue mi alumno brillante, y bueno, a todos ustedes por estar aquí y permitirme comentar eso de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Perdón, ahora sí. Entonces, le comentaba que este es un tema relevante, el tema de la libertad de expresión. Y lo que hemos notado nosotros en Nuevo León, la Fiscalía de Nuevo León, que es el primer órgano autónomo como tal, recuerden que anteriormente la Fiscalía era Procuraduría y era parte del gobierno central, y actualmente es un órgano autónomo. Esto se refiere precisamente a una evolución dentro del sistema de justicia en todo el país para efecto de que el que persigue los delitos sea independiente del que ejerce el poder político, precisamente para que también pueda tener mayor libertad de poder, en todo caso, perseguir los delitos del gobierno. No se ha logrado al 100% en México. Creemos que Nuevo León es uno de los pocos estados que tiene verdadera autonomía. Y eso se refleja también en el tema de la libertad de expresión. Como lo comentó bien el doctor, creo que los límites positivos, yo como buena generación X, pues Kelsen es mi máximo Dios, ¿verdad? Entonces, filosófico, el positivismo muy claro en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, no hay derecho absoluto, pero las restricciones solamente se basan conforme a los derechos de terceros, conforme al orden público y también conforme a la seguridad interna del país, o sea, seguridad del país propiamente dicha. Y esto es también relevante porque los límites realmente no los puede fijar la autoridad. La autoridad no puede fijar límites porque esto implicaría un abuso de controles en sí mismo. Y aparte de esto, recordemos, muchos de los estudiantes de esta generación, pues, nacieron en en este mismo milenio, pero todos aquellos que venimos del milenio anterior, sabemos que México tuvo un metapresidencialismo por 70 años, donde cual los controles de gobierno eran prácticamente absolutos. O sea, nada se movía, nada pasaba si el presidente no lo autorizaba. Y eso también incluye las acciones del periodismo. El periodismo es centralizado con sus excepciones y a partir del año 2000 que surge el primer gobierno diferente del partido oficial, entonces es cuando empiezan a crecer y empezamos a tener verdaderamente diferentes pesos y contrapesos al sistema presidencial. ¿Cuáles son estos? No solamente el de los poderes legislativos, también se hace una mayoría que no es presidencialista porque era mayoría priista todavía y no panista. También tenemos un poder judicial fuerte que se ha fortalecido hasta este momento, que prácticamente usted lo ve en la Suprema Corte de Justicia legisla próximamente los derechos humanos como tal. Y ahora tenemos el famoso cuarto poder, que es el de los medios de comunicación que se han liberado de esas cadenas y han sido un peso o un contrapeso precisamente a las acciones políticas. Pero aún así, debemos recordar que, por ejemplo, en México, desde el año 2000, según los índices de organizaciones especializadas no gubernamentales en eso, se han asesinado a 145 periodistas en México. ¿Sí? Este es un dato muy relevante. Todavía el ejercer el periodismo en México es peligroso. Y decir la verdad en México es sumamente, pues, exponer la vida, ¿no? Como estamos en una mesa que habla de perspectiva de género, también tenemos que recordar que México es un país de desigualdades, que aboga la igualdad, pero es un país de desigualdades. Y en México se asesinan 2,000 mujeres por año, en México todavía. O sea, son asesinadas 2,000 mujeres por año. Solamente en Nuevo León tuvimos feminicidios registrados en 2018, hablando solamente de los datos, desde que somos fiscalía, desde que tenemos 67 feminicidios en 2018, 58 en 2019, 67 en 2020 y actualmente vamos en 51 feminicidios. Y esto son feminicidios realmente destacados como tales, sin contar las muertes violentas de mujeres que no sean o que no se consideren feminicidios. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro como autoridad, cuando nosotros interactuamos con los medios de comunicación y con las organizaciones no gubernamentales,
que nosotros no podemos poner límites, sino que los límites deben ir precisamente de la misma interacción que realizan los medios de comunicación y la sociedad en general. Un caso muy relevante para ejemplificar esto que estoy comentando es precisamente esta tesis que ustedes seguramente conocen muy bien, que se dictó en la 10ª época, en 2019, donde la Suprema Corte analiza el tema de las redes sociales, sobre todo en el Twitter, y señala que las personas que ejerzan un puesto público y que utilicen sus redes sociales para promover precisamente sus acciones políticas, no pueden bloquear a los usuarios que tengan registrados, aun y cuando estos utilicen pues, situaciones o lenguajes agresivos y demás. O sea, no se puede, tienes que ser responsable tú como autoridad de utilizar redes sociales con las inconveniencias que esto pueda traer para ti. Pero no se juzga desde el punto de vista de los derechos del usuario, sino se juzga de los derechos de la autoridad, ¿sí me explico? O de los límites de la autoridad. Creo que esto es lo que estamos viviendo en México actualmente. Actualmente, o deberíamos vivir en México actualmente. Que los límites no provengan de lo que el ciudadano o la ciudadana pueda hacer, sino de lo que la autoridad debe de realizar para garantizar el derecho de los ciudadanos a una libre expresión. Y con lo que ya sabemos que dice la Constitución, nosotros tenemos que tener muy claro estas circunstancias. Ahora, ¿por qué esto es así? ¿Por qué lo pensamos de esta manera? Miren, voy a comentar dos cosas. Nosotros consideramos en la Fiscalía General de Justicia, y lo comentamos con nuestros compañeros de otras entidades de justicia, como sería Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública, y lo compartimos a nivel nacional, que debemos tener en cuenta que México ha ejercido represión de libertad de expresión por siempre, o sea, por décadas. Ahora estamos en un plano que podemos llamarse de libertades, pero todavía hay deudas históricas para poder ejercer esos derechos. Entonces, si nosotros empezamos a poner límites en este momento diciendo, bueno, es que todos estamos en un tema de igualdad o estamos en un tema de libertades, entonces vamos a poner ciertos límites. No, porque todavía hay vamos a ponerle así, hay que compensar todo ese tiempo de falta de libertades. ¿Qué quiero decir con esto? Que implementar límites o reglas duras respecto de la información que se da o que se solicita sería impedir el crecimiento de la libertad de expresión que por mucho tiempo se negó en México. Solamente tenemos 20 años pudiendo decir que realmente hay libertad de expresión en México por mínimo 80 años que estuvo un partido oficialista en México. Entonces, aun y cuando hay quejas, podemos llamarle, o perspectivas de que la autoridad debe ser dura con las personas que se quejan en redes sociales o de poner límites a personas que hacen cierto tipo de lenguajes, etcétera, creo yo que esto se regulará en sí mismo por la misma interacción que la sociedad haga en este momento y en el futuro, y que harán obviamente todas las personas que están en este foro y que sobre todo aquellas que están estudiando esta importante carrera de periodismo. Entonces, ¿qué ha pasado con la Fiscalía? Y eso es algo que es el ejemplo que quiero decir. Cuando entró el licenciado Gustavo Guerrero, fiscal general de Justicia del Estado, nosotros tomamos una decisión, y creo que los medios de comunicación en el Estado lo pueden avalar, en el sentido de que nosotros no sesgamos ninguna información. Básicamente decir negro es negro y blanco es blanco. Y usted puede decir, bueno, pues que eso es lo que debe pasar. Bueno, pues es lo que debe pasar, pero no pasaba. O sea, nosotros pudimos advertir que muchas veces estos controles que daba o que da la autoridad en algunos casos es, me pides información, te doy la información que yo creo que debo darte y no la información que realmente me estás pidiendo, ¿sí? Entonces nosotros lo que hicimos fue precisamente dar la información que teníamos como tal, y esto implicó, por ejemplo, que Nuevo León fuera considerado por 2 años el estado con mayor feminicidios en el país. Y nos atacaron, sino resaltaron esta situación. Nos vimos pues, bastante comprometidos con esa información, porque decían, Nuevo León no garantiza el derecho de las mujeres a la vida, la libertad, porque es el estado que tiene mayores feminicidios. Bueno, lo que pasa
es que hay un lineamiento nacional que ningún estado respetaba, en que decía que toda muerte violenta de mujer inicialmente debería investigarse como feminicidio. Y si después en la investigación se establecía que no daba las características de muerte o violencia de género, entonces se cambiara a homicidio. Nosotros empezamos a hacer eso y por lo tanto se elevó mucho nuestra estadística y reportamos un alto índice de feminicidio. Cuando nosotros teníamos un índice de muertes de mujeres violentas de 80 a 90 casos, pero por ejemplo, en el mismo tiempo en Guanajuato se tenían 300 o 350 muertes de mujeres y reportaba Guanajuato, por ejemplo, 1 o 2 feminicidios al año cuando nosotros reportábamos los 80 como tales. Sí me estoy explicando con esto, ¿no? Entonces, este sesgo informativo, nosotros absorbimos esa carga de crítica, esa carga de cuestionamientos, etcétera, la explicábamos, pero obviamente para los periódicos, para los medios de comunicación era pues, notorio que debía salir esa nota y la gente pues realmente nos acusaba como que no estábamos teniendo control respecto de esa protección. Y asumimos eso. Asumimos eso, ¿por qué? Porque sabemos que lo que es negro y lo que es blanco es blanco. Tenemos que dar los índices y también nos da credibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros decimos realmente los números que son, entonces la siguiente, aunque podamos tener crítica posteriormente, al momento de avanzar o retroceder realmente vamos a tener veracidad en la información y eso va también a ganar confianza. Y eso creemos que es lo que ha provocado también que según las últimas encuestas del INEGI, de este organismo nacional de estadística, Nuevo León es el que tiene más índice de confianza en sus autoridades que cualquier otro estado de la República. Entonces, recordemos esto también. También nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuando iniciamos las redes sociales, de todo esta, yo creo que el odio es generalizado en Twitter, por ejemplo, en redes sociales en general, pero obviamente también nosotros evaluamos cuáles eran los mensajes, pues, no sé si llamarle odio, pero sí de crítica bastante hostil hacia las autoridades. Y esto es a lo que yo llamo esta deuda histórica que tenemos las autoridades con los ciudadanos, ¿no? Salir al encuentro, contestar, estar presentes, y creo que esto, pues obviamente también es un indicador de que la gente requiere la información, requiere estar consciente de lo que está sucediendo. Ahorita que mencionaba el doctor Oscar a Aristóteles, recuerdo que pues tiene el tema o yo leí por ahí en alguna ocasión, los principios de justicia distributiva, compensatoria, etcétera, y veía ese tema de que pues cuando una persona está en un plano de igualdad, pues la justicia distributiva pues tiene que darle a cada uno lo que le corresponda, ¿verdad? Pero en la justicia compensatoria, precisamente cuando una persona ha venido de una pobreza y de repente se pone en un estado de igualdad y le da lo mismo al rico que al pobre, pues obviamente no está haciendo justicia porque aunque le da lo mismo, el pobre pues ha venido siempre de un estado de pobreza que requiere más que el que ha estado en un estado de riqueza, un estado de privilegio. El gobierno en México, el Estado en sí mismo, ha venido de un estado de privilegio por todo el siglo pasado y todavía en una parte de que le ha permitido controlar la información, que le ha permitido sesgar la información y que le ha permitido negar libertades de acceso a la información a los ciudadanos. Entonces, abrir el espectro del derecho a la transparencia, el derecho a la información, de no poner límites más que los que la misma Constitución y los mismos tratados internacionales establecen, es lo que realmente debería ser la política pública en México. Sin embargo, considero yo que si todos nos damos un clavadito ahí por lo que está pasando en México, esto no está sucediendo. Son muy excepcionales los casos donde las autoridades realmente responden efectivamente a ese tema de acceso a la información y creo que bueno, aunque han funcionado, porque muchos de los casos y muchas de las críticas y muchos de los informes ciudadanos que nacen precisamente de esas plataformas de acceso a la información, aún así todavía vemos estas famosas reservas de información, estas famosas clasificar compras por seguridad del Estado, cosas así, que pues todavía tienen algún dejo de, pues, no sé, de duda,
por parte de los mismos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Ahora bien, yo quiero mencionar que a nivel nacional se nos exige contribuir a las encuestas nacionales de Procuración y de Administración de Justicia. Y lo que hemos encontrado ahí precisamente es una gran disparidad en la información, una estructura poco clara respecto de cómo funcionan las entidades que administran y procuran justicia en México. Y esto es algo que a nosotros nos tocó cuando vinimos aquí a la Fiscalía, esto lo comento como una anécdota personal, cuando me invitan a mí a participar precisamente en el área de comunicación yo venía del Poder Judicial, aquí a la Fiscalía, pues yo traté de investigar un poquito cuál era la plataforma que se tenía, el número de empleados, algo así, ¿no? Para tener una idea clara. Y fue imposible para mí, aún viniendo de un poder del Estado como era el Poder Judicial, aún teniendo la potestad de que iba a ser el próximo director de esta área, se me negó toda la información. Y yo pensé, bueno, ¿y qué pasa con el ciudadano que quiere conocer cómo funciona esta área en la fiscalía? Pues es imposible, ¿no? Entonces, todavía las fiscalías, los poderes judiciales, la Secretaría de Seguridad Pública son órganos oscuros, son órganos poco claros y que no es porque tal vez no quieran hacerlo, sino porque estas estructuras que tienen 100, 120 años, donde el secreto en México es tan caro y todavía tan nocivo para nosotros, permanece en la visión gubernamental. Es por eso que todas las acciones, pues por eso que todas las actividades que están realizándose por parte de estas comisiones de transparencia, del INAI, pues, de los organismos propios que quieren una fiscalías autónomas, fiscalías ciudadanas, que como saben también fue una promesa no cumplida en México, o cumplida parcialmente en México. Es necesaria precisamente para que los mismos ciudadanos tengan conocimiento de lo que ha pasado. Yo quisiera recordarles, por ejemplo, quisiera recordarles algunos casos que son emblemáticos y que seguramente ustedes tienen muy claros. Por ejemplo, el tema de un actor que acaba de fallecer en circunstancias poco claras, donde al parecer venía siendo perseguido y aparece muerto de un balazo en una carretera, creo que en el Estado de México. Y después, hace poco se dice que él se disparó accidentalmente en la persecución y por eso murió. Entonces, hay fotos donde no tiene un arma y después fotos donde sí la tiene, cosas así. Eso es lo que me refiero en cuanto al tema de la poca credibilidad que se puede tener, de esa potestad, de esa falta de respeto que se tienen las reglas precisamente de las verdades. También otro tema es el tema de Ayotzinapa, que pasados casi 20 años todavía no se puede saber qué ha sucedido, cómo fueron los hechos, y que pasan gobiernos, pasan estructuras, pasan directores de seguridad, y todavía no podemos saber qué fue lo que ocurrió y ni qué fue lo que pasó. Estoy hablando de las, no sé, 90,000 desapariciones que hemos tenido del 2000 para acá, casi 8,000 desapariciones en Nuevo León de personas en la época de esta violencia extrema que hubo aquí en el estado, donde todavía la Fiscalía junto con los organismos siguen trabajando en ello, donde estamos trabajando en bases de datos, donde no tenemos claridad de lo que sucedió, de cómo han pasado las cosas y cómo se pudo salir de las manos esa situación para que 9,000 hijos de familias, para que 9,000 personas, para que 9,000 parientes hayan desaparecido de la nada y no sepamos ni siquiera qué pudo haber sucedido. También es algo relevante el tema, hablando ya de las perspectivas de género, de cómo nosotros también hemos encontrado en las redes sociales estas líneas de trabajo importantísimas y quiero comentarlas con ustedes porque me parece importante. Una de ellas es el tema de la victimización y que me provee en la Academia Mexicana de la Lengua y la Real Academia de la Lengua por el tema, esa palabra que a mí no me gusta, pero bueno, victimización, no sé si sea correcta, se usa mucho, no sé qué tan, ¿cómo se le llama? Tiene estructura como tal, pero bueno, es esta forma de cómo se trata a las mujeres cuando se comete un delito.
Precisamente ayer o antier salió una nota de una chica, de una mujer que fue violentada sexualmente, al parecer por un estudiante del Tecnológico Monterrey. Eso fue su denuncia. Y denuncia que el trato que recibió por parte de la fiscalía fue pues bastante gravoso para ella y la revictimizó. Cuando investigamos este caso, nos dimos cuenta que realmente el proceso de atención a víctimas de violación es bastante severo, porque no solamente se trata de recrear lo que ha sucedido, sino también de someter, por instrucción de una norma oficial mexicana, a la mujer precisamente para evitarle enfermedades venéreas y situaciones así. A todas las mujeres que son violentadas sexualmente se les somete a ese procedimiento. Si no lo quieren realizar, pues firma un acta de no consentimiento y no se realiza. Se le hace una evaluación y contención psicológica de trabajo social y demás que implica tiempo y implica obviamente que la persona esté ahí presente. Entonces, muchas veces en el ayudar revictimizamos. Entonces estamos creando precisamente esa estructura. Vienen estas notas y entonces viene esta decisión de parte de las instituciones de decir, porque se dicen, como ella y otras personas que han denunciado y que de repente generan ese tipo de controversias o críticas, y decir nosotros, oye, ¿qué tanta podemos contestar a esas críticas como autoridad? Si una mujer dice que cuando fue a denunciar se revictimizó, que no se le atendió bien, que no se ha investigado, etcétera, podemos nosotros contestar y si tenemos, aunque tengamos la razón, decir, contrariar su dicho. Nosotros decidimos que no. Decidimos que no porque creemos que primero que nada, no, insisto sobre el tema de no podemos poner límites y no podemos controvertir la apreciación del servicio público que nosotros damos. Si una persona considera, aunque la hayamos atendido y hayamos hecho el trabajo que debemos de dar, si esa persona considera que no se dio adecuadamente, es una crítica que debemos de aceptar y valorar objetivamente y actuar respecto de ella. Y porque también esto podría inhibir estas contestaciones que podamos hacer como autoridad, podrían inhibir las críticas que podrían ser válidas y que realmente se ocultarían ante esa respuesta de una autoridad como sería la Fiscalía. Entonces, creo que las personas que están en las áreas de comunicación de todo el sistema de justicia deben ser sensibles precisamente no solamente a estos estados de crisis que tienen las personas, sino también esta necesidad de no impedir las críticas. Porque al final de cuentas, fundadas o no, esto representa el ejercicio de la libertad del ciudadano. Se ha discutido mucho hasta dónde el ciudadano puede decir o no decir, o sea, qué palabras puede usar, si puede insultar o no puede insultar. Considero que en este momento, por esta construcción de libertades, realmente no podemos impedir ningún tipo de lenguaje ni ningún tipo de posición. Sí, obviamente debemos de tener claro y tratar de dar datos objetivos y claros a los demás ciudadanos para que hagan su propia evaluación. Pero esto que comento es muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, en las manifestaciones de los organismos feministas en México, que muchas personas se critican porque rayan las paredes o porque hacen cierto tipo de cosas con los monumentos históricos y la defensa, que para mí es muy válida, dicen, es que de otra manera no me escuchas. Eso tiene que ser así para hacer visible esta situación. Y pues nosotros vemos esa naturaleza. Nosotros podemos decir, oye, tal vez no es fundado, tal vez no tiene una correcta perspectiva, pero aún así no podemos impedir ese mensaje. Entonces, creo yo que en general, la Fiscalía como órgano autónomo de Procuración de Justicia, junto con los sistemas de justicia de Nuevo León, y lo veo yo también en otros estados, estamos apenas construyendo la política pública de libertad de expresión, de cómo reaccionamos a la libertad de expresión del ciudadano. No tenemos tampoco, y esto es muy importante, protocolos para esas contestaciones, ni tenemos tampoco algún tipo de acuerdo o mecanismo que nos permita tener una cercanía con el ciudadano, y creo que esa es una deuda que también tenemos que pagar. Por último, ya que se está acabando el tiempo, quiero comentar que en 2016 se creó un mecanismo para la protección de las personas
defensoras de derechos humanos en México y se agregó y periodistas. Es un mecanismo que proviene precisamente de compromisos internacionales y obviamente ordenanzas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre precisamente proteger a estas personas, precisamente porque les digo que ser periodista en México, precisamente de ese tipo que trata asuntos de delincuencia organizada o de las personas protectoras de derechos humanos, precisamente, por ejemplo, el tema de desapariciones o demás, pues es casi una sentencia de muerte en algunos lugares. Entonces, creo yo que estos mecanismos, junto con la intervención correcta de los medios de comunicación y también de las autoridades para proteger este derecho, pues nos va a dar un futuro más alentador en cuanto a esta libre expresión de las ideas. Y bueno, solamente para concluir, le reitero esto, actualmente la única limitante que nosotros vemos son aquellas que tiene el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se suma al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero también con una interpretación que esté adecuada al contexto social que vivimos en México y que obviamente tiene que analizar no solo lo que pasa hoy, sino lo que ha pasado durante los últimos decenios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Me voy a permitir recapitular lo que hemos visto en esta última ponencia. Creo que es importante el poder puntualizar lo que comentó el maestro Mauro. Encontramos aquí como límites de la autoridad, si lo queremos ver así, pues estos límites que se encuentran en las leyes. Hablamos como el respeto a derechos de terceros, el orden público, la seguridad. Este último artículo que comenta también el maestro en esta última parte. Y también se mencionó, y creo que esto se debe de subrayar, que la autoridad pues, no debe ser la encargada de fijar estos límites, sino que debe de ser, y esto lo puntualizo y lo subrayo, maestro, porque creo que es un buen resumen, los límites son una interacción entre los ciudadanos y la autoridad, que fue lo que comentó ahorita usted, y me parece que esto es importantísimo. Y agregaría yo también, que de igual manera lo comentó, que a lo mejor a lo mejor ahorita podemos hablar de límites, pero no hemos hablado de cuáles serían las bases respecto de las bases mínimas que debe de tener de este tipo de respeto la autoridad. Y hablaba el maestro de que las bases pudieran ser la transparencia como obligación de la autoridad, el acceso a la información e inclusive lo agregaría a pesar que, al mismo, pues la perspectiva de género, es decir, cuáles son las bases que se debe de vigilar o que se debe de ver con que la autoridad tiene, la autoridad me refiero a cualquier tipo de autoridad, debe de cumplir como bases, no como límites. Entonces, bueno, creo que eso es importante y agregaría aquí para poder entender más esta sinergia que estamos teniendo el día de hoy, que el derecho, hablando aquí, si venimos aquí a escuchar una parte de derecho, el derecho es una ciencia social que como otras se converge con otras ciencias sociales. Entonces, es importante el recordar que aquí la primera visión que tenemos, esta parte de la ética, de la deontología, no se debe dejar como un tema de la sociedad civil o como un tema aparte, ¿no? Sino que se debe de compaginar con cuáles son estos límites éticos, estos límites deontológicos, van sumamente de la mano y de hecho se analizan por los juzgadores en México para poder determinar cuáles son estos límites en el caso concreto de una sentencia, por ejemplo. Entonces es importante recordar que las dos visiones o versiones que acabamos de escuchar el día de hoy van o deben de ser analizadas a la hora de tomar una decisión inclusive judicial. Entonces, para no alargarnos un poquito más, me gustaría entrar en la parte de preguntas y respuestas. En lo particular, yo también aquí ya tengo algunas que me hicieron llegar y me gustó una que creo que va aquí de la mano, ¿no? Y que tiene que ver un poquito con lo que mencionaba el maestro Mauro con el caso de Twitter, que de hecho me tocó verlo también durante la carrera, que es esta esfera especial o esta situación especial que se le da a la autoridad respecto de las características propias que como autoridad tienes dentro de las redes sociales. Es decir, no es lo mismo
yo como veo Mario en mis redes sociales que, no sé, un gobernador o un diputado en sus redes sociales, ¿no? Entonces aquí hacen una pregunta muy interesante y que creo que entraría para ambos ponentes la pregunta. Es, ¿cómo podemos ubicar o moderar, inclusive legalmente o inclusive también deontológicamente, a los llamados influencers o todas aquellas personas o chicos, chicas que se hacen valer de las redes sociales pues para mandar un mensaje, ¿no? Aquí mencionan el ejemplo de, por ejemplo, de el desprestigiar o el hablar negativamente de algo, ¿no? Entonces, ¿cuál encontraríamos o cuál pudiéramos encontrar que son los límites de estos influencers, de estas personas que influencian a través de redes sociales para su discurso o su comunicación, hablando específicamente del límite de su libertad de expresión, ¿no? No sé si alguno de los ponentes quiere agarrar la pregunta primero o nos vamos en el mismo orden anterior. O si alguno tiene intención. Yo quiero hablar sobre este tema. De hecho, era una cosa que quería comentar de la intervención de Mauro, del otro ponente. A ver, ¿cómo lo explicamos? Hay dos visiones en Internet. La libertad de expresión en Internet. Hay una visión que es la libertad de Internet y el miedo a la censura. Y ahí hay una visión muy fuerte de algunas declaraciones de Internet y digamos que es un enfoque que, bueno, está, digamos, por ejemplo, dentro de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Frente a China y frente a Rusia, ¿no? Digamos que Internet es un espacio de libertad y que no hay censura en Internet, y esto está en declaraciones sobre Internet, etcétera, etcétera. El límite ahí está en los derechos de propiedad intelectual, está en Wikileaks, es decir, cuando afecta a la seguridad nacional, o está en pornografía infantil, ¿no? Esos son temas controvertidos para el enfoque de la libertad en Internet. Sin embargo, hay otro enfoque, que es lo que yo quería comentar, ¿no? Y es el enfoque de los derechos humanos en Internet. Es decir, que aparte de estas cuestiones de que no a la censura y libertad en Internet, o sea, no a la censura de ideas políticas y libertad en Internet, que se puede compartir, pero que hay toda una serie de temas, por ejemplo, el lenguaje del odio o, por ejemplo, contra las minorías, que sería un poco el tema de hoy, o el lenguaje del odio contra mujeres, ¿no? Entendida. O, por ejemplo, la negación del holocausto, ¿no? Que en algunos países este es un tema, sé que en América Latina no es un tema muy relevante, pero en algunos países es relevante y la gente va a prisión por este tema. Pues hay otro enfoque de Internet que es el enfoque que intenta aplicar los derechos humanos, o sea, que los derechos humanos sean vigentes en Internet. Y esto está en Naciones Unidas, o sea, Naciones Unidas tiene una declaración que dice los derechos humanos son igualmente vigentes en Internet y fuera de Internet. Y este es un tema de la teoría. Yo tengo un paper que trabaja si el tema es que en Internet tenemos que aplicar otras reglas completamente diferentes de lo que veníamos aplicando, o tenemos que reinterpretar los derechos humanos, pero que están vigentes los derechos humanos. Entonces, bien, yendo a la pregunta. Dos cosas sobre el tema de las redes sociales y los políticos. Supongo que se refiere al caso de Trump, ¿no? Que Trump, el presidente de Estados Unidos, no puede excluir a alguien de su cuenta de Twitter. Sin embargo, tuvimos que la compañía Twitter excluyó al presidente porque incitaba a la violencia. Entonces, la reflexión, yo tengo un podcast donde comentamos cosas de filosofía y tal, se llama Estrategia Minerva Podcast, lo pueden encontrar, y comentamos precisamente este caso, que digamos que una empresa privada expulsa del sistema al presidente de un estado, de una nación, ¿no? Cuando eso se supone que lo tendría que hacer el juez, al menos en nuestra mentalidad, en un estado de derecho, si tú incitas a la violencia, lo tendría que expulsar un juez, pero no una empresa privada. Y entonces aquí estamos en un sistema un poco extraño, ¿no? Entonces, con el tema de los influencers y el tema de la regulación en Internet, este es un tema muy amplio, muy interesante. Yo sería partidario de que los derechos humanos son iguales dentro y fuera de Internet. Sin embargo, en Internet
sí que cambian cosas. Por ejemplo, Internet es global. Hay un caso Yahoo de una subasta nazi en Yahoo que las organizaciones antirracistas francesas demandaron a Yahoo y Yahoo dijo: yo me rijo por las leyes americanas de libertad de expresión, yo estoy protegido por la primera enmienda. Por tanto, Internet es global. Si vamos contra alguien de Internet y el servidor está en Estados Unidos, a lo mejor nos dice: yo me rijo por las leyes de Estados Unidos. Por tanto, ¿cuáles son las posibilidades de Internet? Las posibilidades de Internet son la autorregulación. El código que, por ejemplo, las grandes plataformas tienen con la Comisión Europea sobre el lenguaje del odio. Que en 24 horas se puede hacer una denuncia, pero esto es un código que han pactado, es una autorregulación, es un código que han pactado las plataformas porque quieren otorgar un buen servicio y porque el camino, digamos, que han otorgado es el camino de las buenas prácticas. Pero si vamos, el camino del derecho es bueno, pero el problema es si hay un país que se niega a aplicar un tratado internacional o una convención. Por ejemplo, tenemos el caso del anexo de la Convención de Cibercrimen que Estados Unidos no acepta en Europa, del Consejo de Europa, que Estados Unidos no acepta. Entonces, digamos, en Internet, yo creo que los derechos humanos son válidos o deben aplicarse fuera y dentro de Internet. Sin embargo, Internet es un nuevo escenario que requiere una sofisticación de los mecanismos para aplicar los derechos humanos. Eso sería mi visión. Gracias. Bueno, yo quiero nada más complementar pues, la brillante exposición del doctor para decir que y recordar que ya tenemos en América, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dictó una sentencia que se conoce como la última tentación de Cristo, que ustedes recordarán que esta fue porque querían exhibir esa película en Chile y se impidió y se hizo esta controversia. Y que señala que la libertad de expresión tiene dos dimensiones, una individual y una social. Y hablando de la dimensión individual, lo refiere como que es el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Es decir, que este derecho individual de que yo puedo utilizar Twitter para hacer llegar mi pensamiento, pues no se puede restringir propiamente dicho, ¿no? O cualquier red social. También tiene una dimensión social que sería básicamente que entender que yo tengo el derecho de difundirlo, pero también hay el derecho de que otras personas expresar una opinión completamente distinta y no negar ese derecho. Lo que comentaba el doctor me pareció muy interesante porque también lo tenía en mente, de cómo las redes sociales se están, no sé si podemos autocensurando a sí mismas, y tenemos el plano de lo privado, que no es un plano público, porque Twitter es una empresa privada, Facebook lo es también, todas las demás, y hasta dónde realmente esa plataforma garantiza la libertad de expresión, o qué tanto debería garantizarla, porque ese es un medio para hacer la libertad de expresión, no es la libertad de expresión en sí misma, ¿no? Entonces, me parece a mí que como autoridad, y viéndole desde ese punto de vista, no se puede limitar a los influencers, primero porque eso violaría la Constitución y la Convención Americana, a menos de que obviamente incurra en esas disposiciones que ya establecimos. Y segundo, pienso yo que los influencers se censuran a sí mismos, y es lo que hemos visto también en esta manifestación histórica hace poco, de cómo personas que son influencers porque influyen su decisión sobre las otras, realmente desaparece de la noche a la mañana también por una mala opinión, ¿no? Entonces yo creo que también es lo que vivimos como ciudadanos. La crítica, el derecho a criticar, el ser crítico de algo se gana a través de lo que hacemos en nuestra vida diaria, pero se pierde también por eso mismo. Entonces creo que estamos en una dimensión individual y realmente no una dimensión social. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que nada más continuaremos con otra pregunta más y ya terminamos por el tiempo se nos está agotando. Y la última sería, en el ambiente educativo convergen varios derechos, incluyendo, por ejemplo, en algunos casos la libertad de cátedra o el estilo. Entonces, ¿cuáles pudieran ser las buenas prácticas, hablando en este mundo educativo, en el ambiente educativo, en las clases, para el tema de regular la libertad de expresión? Es decir, bueno, no regular, a lo mejor no es la palabra correcta, pero no creo que se deba regular, sino que cuáles deberán ser estas buenas prácticas que deberán de observar las instituciones
educativas al momento de ver de qué manera puede darse una idea, un discurso, una clase, y qué límites podrían tener que no son, que son aplicables a este ámbito. Bueno, precisamente yo este era un tema que tenía pensado hablar quizá hoy, pero que había pensado, digamos, también enfocar, de comentar algo hoy, ¿no? A ver, aquí estamos a lo que se llama lo políticamente correcto, ¿no? Estamos actualmente viviendo una etapa en la cual lo políticamente correcto establece una serie de obligaciones y hay un gran debate sobre esto a favor y en contra. A favor se diría, digamos, que hay un canon y que es un canon tradicional y que pues la denuncia que hace lo políticamente correcto es que los programas de las asignaturas en las universidades norteamericanas eran hombres blancos muertos, ¿no? Y a partir de ahí hacen la denuncia de que tienen que aparecer mujeres, tienen que aparecer minorías, tienen que aparecer personas de otras procedencias y tienen que ampliarse los estudios, ¿no? A partir de ahí se han establecido toda una serie de políticamente correcto afirmaciones, por ejemplo, que Aristóteles, Hobbes, Locke y Rousseau eran sexistas y por lo tanto tienen que desaparecer de los planes de estudio. Y entonces se establece como una especie, una nueva inquisición sobre qué es lo que tienen que aparecer en los planes de estudio correspondiendo a esto nuevo de lo políticamente correcto. Entonces, hay como un debate, yo tengo un artículo en internet en inglés que lo pueden consultar sobre lo políticamente correcto y a mí me parece que hablando de ventajas y desventajas, digamos que si van contra la libertad académica, la posibilidad de defender determinados puntos de vista, lo que hay que hacer con Aristóteles, Locke y Hobbes es contextualizarlos y explicar que en su época pues, había esclavismo, que en su época la mujer estaba subordinada, pero que estas ideas actualmente pues, no se defienden, ¿no? O sea, hay que saber explicar bien, hay que saber contextualizar. Con esto no estoy diciendo que se pueda decir cualquier cosa en las aulas. Por ejemplo, hay un caso canadiense, Crexa, que es un profesor que enseñaba a odiar a los judíos en sus clases y para aprobar las asignaturas se tenían que establecer pues, todos los prejuicios, estereotipos y ideas antisemitas que tenía este profesor. Pues esto es un extremo de odio, es lo que hemos visto antes con Soulas, ¿no? Esto es un extremo de odio, donde ha de intervenir el derecho. Sin embargo, si no hay un extremo de odio y de lo que estamos es un debate de ideas, pues yo creo que las ideas se pueden debatir y se puede permitir que uno tenga ideas, aunque actualmente no estén de moda o que actualmente no sean las ideas que determinados grupos defiendan. Yo creo en la libertad de expresión y creo que la libertad de expresión solo puede ser restringida, el discurso político en muy, muy limitadas ocasiones, algunas las hemos comentado, ¿no? Y sí que en el caso de las minorías estaría justificada la restricción de la libertad de expresión únicamente en casos extremos del lenguaje del odio y en otros casos ha de actuar la deontología y la ética. Esa sería como mi visión. Gracias. Yo nada más voy a ganar algo muy sencillo. El anterior vicerrector Fernanda Mata Carrasco de la UDEM nos dijo algo que yo siempre he tratado de hacer, y dice, la única prohibición para un maestro es ser aburrido en el aula de clase. Solamente eso. Y por ahí, pues obviamente lo que dijo el doctor es fundamental, ¿no? No promover el odio. Y pues también el profesor tiene que estar bien informado y no abonar a la ignorancia muchas veces. Es todo. Gracias. Bueno, pues creo que con esta parte hemos concluido el día de hoy. Yo no me va a tocar a mí cerrar, solamente me gustaría agradecer a nuestros ponentes, al doctor Óscar Pérez de la Fuente y al maestro Mauro Zocarías por esta ponencia el día de hoy. Y de igual manera, rápidamente me permito un pequeño comercial de parte del Centro de Equidad de Género e Inclusión. Los invitamos de igual manera a la Semana Morada, que se desarrollará en la siguiente semana, a partir del 8 de noviembre. Y que bueno, que es una semana que realizamos el CEG y otras áreas de la UDEM para conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.
Y bueno, pues muchísimas gracias. Creo que nos llevamos mucho el día de hoy y de verdad que inclusive en lo particular también me llevó mucho para poder reflexionar. Y bueno, me parece cedo la palabra a mi compañera Ariadna Montelongo, que creo que va a dar un mensaje. Y bueno, gracias. De igual forma, así como suponentes, quedo a las órdenes de todas y de todos. Así es. Para concluir este ciclo de conferencias del taller de talento periodístico, le voy a pedir a la directora de comunicación la directora del área de comunicación y mercadotecnia de la UDEM, Neri Gracia, que por favor nos comparta unas palabras. Gracias, Ari. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles por este medio y también agradecerles la participación en este taller. Hemos llegado al final de este programa para el talento periodístico. Los 2 días de este curso se fueron bastante rápido y veo también que han sido bastante productivos. Se tuvo la oportunidad que durante esta serie de conferencias se hizo una revisión sobre los temas más importantes en comunicación estratégica, estereotipos de género, los alcances en la libertad de expresión, sobre todo también con la última charla, con los temas que abordaron bastante relevantes y que se requiere tener mayor diálogo y comprensión sobre estos temas porque en realidad no mueren ahí en un diálogo, sino van a continuar. Y es importante que estas reflexiones sobre la libertad en redes sociales, sobre los influencers, sobre la libertad de cátedra, pues sigan siendo parte de las conversaciones de las universidades como espacios de expresión y de la libertad de las ideas. Los expositores, también los que ya no están ahorita conectados y los que siguen aquí conectados, pues han abordado puntos claves, como les digo, para reflexionar sobre las diversas formas de inclusión en la comunicación y sobre todo la visibilización de la mujer en todas las áreas que han discutido. Afortunadamente, este año, en este semestre, hemos contado con la asistencia de periodistas de medios locales, nacionales. Me voy a permitir mencionar algunos de ellos. 8 Media, Avimex News, Somos Industria, Aristegui Noticias, Milenio, Hora Cero, El Horizonte, Posta MX, NRM, Dominio Radio, El Financiero, ABC Noticias, El Portal de Monterrey, Agencia Cero, Uniradio, Apolineos, Reynosa News y también nuestros compañeros periodistas independientes. También el equipo de Radio UDEM y de la parte académica de la Escuela de Humanidades, que también fue parte de este encuentro. Quiero agradecer a todos ustedes que dedicaron el tiempo para asistir y su disposición para dialogar y reflexionar en esta gran temática que es el periodismo con perspectiva de género. Su presencia en este programa nos ha inspirado a continuar aportando conocimientos, herramientas, metodologías, sobre todo temas clave en las agendas de los medios de comunicación. De la misma manera, no quiero dejar pasar la importancia que en estos últimos 2 años y la gran relevancia del Centro de Equidad de Género e Inclusión de la UDEM. Les agradecemos a nuestros compañeros y compañeras de este centro por todo el apoyo, por toda la parte intelectual desarrollada y por su disposición en que esto también fuera posible. Naturalmente se le agradece al equipo de comunicación institucional, al área de medios, por toda la organización y dedicación en este evento y pues bastante orgullosa de ser parte de este equipo y que mis compañeras y compañeros tengan este tipo de espacios de inspiración y de diálogo y sea de un gran nivel. Con esto me permito dar conclusión al evento del día de hoy. Les deseamos un éxito en lo que resta de su semana y nos veremos muy pronto en la próxima edición de este taller y esperamos que haya sido absolutamente de su agrado. Que tengan un excelente día. Podemos tomar una fotografía final con todos los participantes. Se pueden, si la persona que guste puede poner su cámara para tomar una fotografía. Pero vamos a esperar tantito que... Bueno, ahí vamos a tomar la primera. Ah, bueno, ahí va uniéndose más personas. A ver, ahí va. A ver, ahí va la primera. 1, 2, 3. Y vamos a tomar otra por si alguien sale con los ojos cerrados.
1, 2, 3. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo año. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos. Bye, bye. Adiós.